de confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo es la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo es la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Los primeros años de vida, Marcio, realmente no fue nada fácil, aunque yo no me acuerdo mucho de eso. Pero por lo menos para mi familia no fue tan fácil, en el sentido de que a los 8 meses de edad a mí me dio la polio. Sí. Yo soy de la última generación todavía en Europa, en Bélgica, que le dio la polio. Claro. Entonces a los 8 meses yo me fui para el hospital y ahí me internaron por 20 meses. O sea, salí a los 28 meses caminando ya del hospital con una buena atención, muy buena atención, ¿verdad? Pero una parte de eso, lo que me dicen mis papás, que me decían mis papás que hubo un buen tiempo que ellos no podían ni acercarse a mí, sino más bien solo llegar a verme detrás de vidrio. Son de Bélgica. De Bélgica, ¿verdad? Sí. Entonces fueron 20 meses en el hospital. Ya después, por supuesto, la rehabilitación, la fisioterapia, todo esto, para mis papás fue un periodo muy fuerte. También al inicio de la inseguridad. Yo me acuerdo que mi mamá decía, nosotros rezábamos, dice, de que vos pudieras por lo menos seguir viviendo, aunque fuera en silla de ruedas. Claro. Sin embargo, bueno, poco a poco lograron ellos, diría yo, con el esfuerzo de ellos, yo muy agradecido también de alguna manera, mi hermano mayor y mis hermanas mayores, que apoyaron en todo ese proceso de rehabilitación, de la fisioterapia, y después de ya dejar de los aparatos que uno tiene que poner primero todo el día, solo en la noche, pero al final varias operaciones también en la infancia. Todavía creo que hubo una operación a los 6, 7 años, después hubo una operación a los 15 años, pero todo esto superando. Yo estoy, aunque no lo puedo explicar, Marcio, pero yo estoy seguro haber vivido también esa parte en un pueblo rural donde nosotros vivíamos, Uligen, 3.000 habitantes, a 15 kilómetros de Amberes. Eso, haber vivido eso, es un factor que incidió o que incide en mi vida, necesariamente. La relación a nivel de mi familia con otras personas. Pero allí mismo yo fui a preescolar y a la escuela primaria, allí mismo en el pueblo. Una escuela municipal, muy normal, tranquilo, todo. Y bueno, me aprendí a caminar en bicicleta. Claro. Entonces todo de manera normal. Hasta mi 5º grado estuve ahí en la escuela de primaria. Y posteriormente me fui a un internado de secundaria. Pero antes de eso también igual, ya me integré a un movimiento juvenil desde mis 7 años. Un movimiento juvenil de niños y de jóvenes, Sí. ¿verdad? De que los scouts allá, los Boy Scouts. Claro. De que es un poco diferente allá que aquí, su concepción. Porque para nosotros fue súper interesante. Entonces, creo que para mí fue muy importante que las personas en mi alrededor, independientemente del impedimento físico, que a mí me trataron como todo lo que yo podía hacer, que lo hiciera, ¿verdad? De la manera más normal posible. Por supuesto, había cosas que yo no podía hacer y otras cosas que sí podía, ¿verdad? Pero siempre me integraron de manera normal, tanto a nivel de escuela, en el movimiento juvenil,
donde después pasé en el movimiento juvenil hasta ser líder del mismo movimiento, hasta cuando fui a la universidad y ya no. Y a nivel del problema físico que tenía yo, igual en algunos momentos, yo siempre digo, me da risa de recordarme, ¿verdad? Ahora, Claro. de que en la clase de educación física a veces yo era el mejor de todos y a veces era el peor. Y el profesor ahí, por supuesto, no me calificaba en función de lo que yo podía o lo que otros podían hacer y yo no. Claro. Sino más bien mi voluntad de querer hacer lo que puedo hacer. En ese sentido, por ejemplo, uno de los ejercicios permanentes todos los años era caminar en las manos, ¿verdad? Así. Entonces mis manos, brazos están muy bien. Entonces Sí. yo aprendí eso muy bien. Claro. Entonces el profesor me ponía a mí y yo caminaba en mis manos, ahora ya no, ¿verdad? La longitud de una cancha de voleibol, Wow. 1.5, mientras que él seguía con lo otro para que trataran de hacer. Entonces, con mucha voluntad yo hacía esas cosas, entonces estaba muy contento él y me daba mucho puntaje. Claro. Pero cuando yo estaba de malo y de rebelde y no, porque eso también siempre he tenido yo un poquito de esas cosas de rebelde, de querer hacer las cosas diferentes, de lucha también, esas cosas. Igual en la secundaria, ya como que me surgió bastante interés de cara a otros países. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo hice un trabajo sobre Mao, Ah, sí. de China, Sí. en aquel tiempo también. Sí. Hice otro trabajo que me acuerdo, pero lo he querido buscar, pero yo creo que con mi venida para Nicaragua, después mi papá o mi mamá lo votaron, creo, sobre Nyerere en Tanzania. Ajá. Ese fue otro trabajo que yo hice. Claro. Entonces eso, bueno, creo que son como preludios de cara y el mismo movimiento juvenil, ¿verdad? Todo lo que hacíamos allí también fue muy interesante. Yo creo que hasta ir a la universidad. Ya en la universidad, en pedagogía, también es importante ahí de que creo que fue la asignatura de pedagogía social, que nos pidieron de un listado de 15 libros, de seleccionar 2 que teníamos que leer, analizar, interpretar y compartir después a nivel, en la hora del examen, entre comillas. Entonces los 2 libros, yo nunca se me olvida cuáles son los 2 libros que yo escogí. Uno era La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, Okay. que era muy reciente todavía porque este fue en los años 60 y yo ingresé a la universidad en el 75. Sí. Entonces la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que me impactó mucho. Y el otro libro era La desescolarización de la sociedad de Ivan Illich, que en ese tiempo vivía en México. Claro. Entonces esos 2 libros fueron libros que también ya me acercaron un poquito más directamente a la realidad de América Latina. Fui a trabajar a una ciudad que se llama Malinas, México, como docente de formación docente de una escuela normal. Okay. En esa escuela normal, cuando yo fui a vivir allá en Malinas, una anécdota tal vez, Sí. ¿verdad? Como éramos poquito los que cumplimos todito en la universidad en tiempo y forma, la tesis y todo eso. Entonces solo éramos 4 de 60. Entonces esos 4 encontramos trabajo rapidísimo, ¿verdad? Y entonces yo podía empezar a trabajar en 4 lugares. Entonces la decisión de dónde iba a trabajar, como uno ni conoce las escuelas, entonces era la escuela que quedaba más lejos de la casa de mis papás. Porque mis papás querían que yo regresara a la casa y yo no quería. Claro. Pero bueno, pues al inicio no estaban muy de acuerdo, pero después ya se acomodaron y me ayudaron a arreglar mi casita que tenía yo, donde vivía solito. Entonces ahí en Malinas tuve mucha suerte con el director de la escuela. Es un personaje que incidió mucho en mi vida por la apertura que él dio a nivel de la pedagogía, a nivel de la visión educativa. Yo me acuerdo muy bien, cada pedagogo en esa escuela tenía un grupo de estudiantes. Tiempo completo con un grupo de estudiantes. Eso significa que la relación pedagógica que podés establecer con esos estudiantes es grandísima. Claro. ¿Verdad? Y aunque yo era joven, y mis colegas también,
éramos jóvenes, pedagogos, profesionales, aprendiendo a ser profesionales de pedagogía en una escuela normal, pero él nos daba muchísima libertad. Y eso nos permitió buena experiencia. Además de eso, también la libertad porque yo me hice, desde que fui a vivir a Malinas, me integré al Comité de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, allá en Malinas. ¿Cuándo es de que usted...? Desde el 80. Desde el 80, el segundo semestre del 80, cuando yo empecé a trabajar en Malinas. Y también del Comité de Solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño. Claro. Entonces, a partir de allí, por ejemplo, en la escuela, cualquier oportunidad yo la aprovechaba para organizar actividades relacionadas con la situación del contexto de Nicaragua, buscar apoyo, información. Entonces, esto fue los 3 años. En el 82 logro la primera vez, julio y agosto, que son vacaciones grandes allá. Sí. Entonces me decido venir para Nicaragua, a conocer Nicaragua. Bien, entonces estuve 6 semanas, creo, pero fue una visita no planificada, no preparada. Yo vine, en este tiempo mi hermano estaba aquí. Él trabajaba con los campos de refugiados salvadoreños. Entonces, como yo no tenía nada organizado de antemano, fue muy bonita la experiencia de poder estar en los campos de refugio, de ver toda esa realidad de los salvadoreños en aquel tiempo aquí. Claro. Pero al final me fui frustrado. Decía yo, conocí una parte de la solidaridad nicaragüense hacia El Salvador con los campos de refugiados, fue en León, en el crucero, aquí allá en Estelí. Sí. Pero yo sentí que me faltó más. Entonces, cuando yo regresé, inmediatamente busqué alguna organización en Bélgica que conecte con una organización aquí en Nicaragua y que organizaba viajes. Entonces logré, con un grupo de 10 o 11 personas, venimos a Nicaragua de nuevo en agosto del 83. Ok. Pero ya organizado. Todo esto fue súper interesante, súper bonito, porque visitamos proyectos socioeducativos, proyectos sociales, proyectos en salud, CDI, de preescolares. Me acuerdo fue en el 83, ya con la contrarrevolución y todo, ¿verdad? Sí, claro. Porque en el grupo que tuvimos toda una discusión, porque del grupo 3 nos decidimos ir a Jalapa. Entonces el resto se enojó con nosotros, porque no querían que nosotros fuéramos a Jalapa. Claro. Pero sí fuimos ahí. Yo me acuerdo que dormimos en una tabacalera, fue una experiencia súper bonita. En aquel tiempo los sacerdotes que vivían ahí, por ejemplo, tenían toda una actitud de apoyo a la revolución. Pero también fue en ese tiempo que me comuniqué con el profesor, el compañero Miguel Córdoba, que en aquel tiempo, que en paz descansa, pero que en aquel tiempo era el delegado regional de educación. Okay. Y conversando con él, cuando él se dio cuenta que yo era pedagogo, él me planteó, ¿y por qué no venís para acá? Dice, aquí a trabajar en la escuela normal no tenemos pedagogo. Bueno, yo de alguna manera no esperaba esta invitación. Sí. Y entonces lo fui pensando, pero antes de irme, de regreso a Bélgica, todavía voy donde él y le pregunto, profesor Miguel, ¿es en serio? Sí, dice, ya te voy a hacer una carta para que la puedas presentar al regreso, para que arreglas tus cosas lo más rápido posible para acá. Venís como turista, me dijo. Venís como turista y aquí arreglamos los papeles. Entonces cuando llegué a la casa de mis papás, entonces yo se lo planteé inmediatamente, primero a mi papá solito, de que papá voy para Nicaragua y mañana voy a renunciar en mi trabajo. Claro. Pero mi papá vio eso, yo me acuerdo, donde estábamos sentados, en su oficina, ahí, entonces quedó callado primero, pero después me dice, Germán,
si yo estuviera en tu lugar, con tus condiciones que tenés ahorita, yo haría lo mismo. Así. Así me dijo. Pero bueno. dice, ahora tenés que hablar con tu mamá y esa será diferente. Y efectivamente mi mamá fue muy, muy difícil que ella lo aceptara, Claro. pero yo también lo puedo entender, Marcio. Sí. Porque por eso cuando yo te conté eso de que la expectativa de ellos era que tal vez me quedara en una silla de ruedas. Después, con el esfuerzo de ellos, han superado todo eso, y de repente uno tiene un trabajo, ya 3 años en la misma escuela, ya habían 2 nuevos o 3 nuevos pedagogos contratados después de mí. O sea, si en algún momento por menos estudiantes tenían que correr a alguno del más recién llegado, ya no era yo tampoco. O sea, había expectativa de tener una carrera profesional bien, en términos de... Y además un trabajo que a mí me gustaba. Ellos también vieron eso, ¿verdad? Que me gustó el trabajo Claro. que estaba haciendo. Pero bueno, entonces fui donde el director, Rick Van Houwen, el día siguiente, y a la escuela, y entonces eso también fue muy bonito. Y entonces, porque él no sabía, ¿verdad? Y era a finales de agosto, y en septiembre inicia el nuevo año escolar. Y entonces yo le dije, mire Rick, me voy para Nicaragua. Entonces también quedó su ratito pensando, pero dice, mira Herman, te tengo que regañar por venir a renunciar ahorita, porque ya estamos frente al nuevo año escolar, y para mí va a ser difícil encontrar otro pedagogo. Claro. Pero dice, yo ya miraba que esto era tu opción posible para el futuro. Tenía septiembre, octubre y logré ya venir a Nicaragua en el 31 de octubre. Vine aquí ya para quedarme y además yo había dicho en mi casa de que si voy es para quedarme, salvo si hay 83. un problema de salud, ¿verdad? 31 de octubre de 83 ya vine, medio hablaba español. Ok. Entonces tenía noviembre, diciembre, enero y febrero, 4 meses para aprender un poquito más el español, o bastante más el español, porque tenía que empezar a trabajar en la escuela normal a partir de marzo, Claro. 84. Entonces ahí es donde yo me integré. Un reto. Ah, sí, Total. enorme, sí. Entonces ahí es donde yo me integré a los colectivos de educación popular en el barrio José Benítez Escobar, Aristeo Benavides y María Elena Mendoza. Entonces ahí en Estelí, era cerca donde yo vivía. Todos los días iba a otro colectivo de educación popular para darme cuenta de la dinámica educativa en esa parte, porque esa era la continuidad a la alfabetización que me la perdí, desgraciadamente. Claro. Pero mi compañera sí estuvo en la alfabetización. Ajá. Entonces allí en los colectivos de educación popular para escuchar a las personas que hablaran y conocer también un poco ese sistema pues, de la educación popular en aquel tiempo, muy muy interesante. Además de tener clases de español todos los días y hacer muchas tareas, leer pedagogía y psicología, aprendiendo mucho. Si hay una cosa, Marcio, que a veces a mí me preguntan, ¿y vos qué haces en Nicaragua? 38 años en Nicaragua, ¿y qué haces? Claro. Yo digo, mire, no es difícil. Yo lo puedo contestar con una sola palabra. Aprender. Aprender, y que esto significa crecer. En el sentido de que de verdad todas las etapas, toda la fase que hemos pasado a nivel, allí en la escuela normal, entonces ya trabajando 40 horas frente a los estudiantes por semana, no era jugando. A la fuerza tuve que aprender el español bien. Claro. Una vez que estaba trabajando ya. 30 horas de lunes a viernes y 10 horas los sábados. Cuando me encuentro todavía con algunos estudiantes, a veces que tuvimos, seguro si por allí alguno escucha esta entrevista, se van a poner a reír sobre cómo yo hablaba también en ese tiempo. Claro. Pero muy bonito, 4 años, y era prácticamente sin vacaciones, porque era los sábados los cursos para los maestros empíricos, los cursos sabatinos. Y en vacaciones los cursos intensivos también para los maestros empíricos. A nivel nacional, con formación docente, trabajábamos de cara a crear estrategias regionales, no la misma a nivel nacional, estrategias regionales para erradicar el empirismo.
Entonces eso fue muy, muy, muy interesante, de esa experiencia, conocer a tanta gente de toda la región. Claro. Después de 4 años me tocó, digo yo, me llamaron, el profesor Miguel Córdoba me preguntó si podía trabajar en el equipo técnico de formación docente del Ministerio de Educación a nivel de la región 1. Otra nueva experiencia, visitando todos los núcleos de formación de maestros empíricos, de la capacitación, y las 3 escuelas normales en aquel tiempo: Jalapa, Ocotal y Estelí. Entonces eso es lo que nosotros atendíamos. Además atendíamos también a Yalí, San Rafael del Norte y, a ver cómo se llama el primero, La Concordia. Entonces eso de verdad fue muy, muy interesante. Ahí pude trabajar con compañeros, con otros compañeros que siempre aprendiendo mucho. La compañera Leana Espinosa, Toño Benavide, bueno, por ahí todavía nos encontramos a veces. En la misma escuela normal, con la gente que yo al inicio me reuní, hubo muchísimo aprendizaje. Allí está la compañera Arlina Calderón, que fue directora nacional de formación docente y ahora trabaja con nosotros. Entonces es muy bonito porque es una de las primeras personas que creo que fue la primera persona en la escuela normal que se acercó a mí para decirme, para preguntar quién era yo, cuáles eran los planes, cómo había venido. O sea, los primeros contactos, ¿verdad? Un saludo muy cordial a Arline, a Leana. Bueno, es peligroso estar mencionando nombres porque se me van a olvidar algunos, creo yo. La profesora de Araceli Barreda, que me integró a la Juventud Sandinista en aquel tiempo, que también fue una experiencia muy importante. Claro. Y otra experiencia, Marcio, es que me asustó tanto la confianza que yo sentí que el pueblo y las autoridades aquí en Nicaragua depositaron en mí sin que yo lo merecía, digo yo. O sea, esa acogida aquí en Nicaragua es algo, para mí, es único, es único. Y de nuevo, era una experiencia para mí para conocer otros municipios, conocer, sí, de toda esta dinámica. Yo no fui de casa en casa, eso me dijeron que no, pero sí como responsable, coordinador del grupo de estudiantes que sí iban casa por casa. Entonces ya cuando fui a la escuela la formación docente de la región era 88, 89. Pura guerra. Claro. Y nosotros viajamos hasta dura, además. Jalapa, San Nicolás, Quilalí, San Juan del Río Coco, Telpaneca, bueno, todos esos lugares y bueno, yo me acuerdo que de repente el compa que andaba conmigo armado, sí, nosotros íbamos armados a la zona, que me decía cuando escuchamos unos balazos de que, Germán, andar lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces eso fueron, bueno, por suerte nunca estuve yo en un enfrentamiento directo, pero sí experiencia muy, muy importante. Bueno, otra experiencia también, antes, los primeros años, en el 84, yo vivía los primeros 6 meses en el barrio José Benito Escobar, y en aquel tiempo ese barrio era el último barrio, al lado este de la ciudad de Estelí. Entonces, como era guerra, teníamos que hacer vigilancia revolucionaria alrededor de todo Estelí. Sí. Entonces a mí me invitaron a participar en la vigilancia revolucionaria porque el barrio de nosotros era el último. Entonces claro, ahí tenía. Entonces también el manejo, el aprender de manejar el AK. Sí. Entonces todo eso eran tantas cosas nuevas, pero siempre con mucho respeto. Con mucho, yo sentí desde el inicio tanto cariño, tanta, sí, la acogida de las personas, ¿verdad? Aquí en la escuela normal igual después conocí ya como compañera, fue la profesora Monchita, la Monchita que ahorita es la rectora de la UNAM Managua y la presidenta del CNU y hasta la presidenta a nivel del XUCAT, a nivel de Centroamérica. El gobierno de Violeta no me iba a dejar, no me iba a permitir obviamente quedarme. Sí, sí. Pero después vino una solución un llamado de parte del profesor Eduardo López, que en aquel tiempo era el director del Centro Universitario Regional del Norte. E igual como muchos trabajadores del Ministerio de Educación en Managua y en otras delegaciones, como que
que fue un poco un refugio, la universidad pública. Entonces Eduardo me propuso trabajar en la universidad porque la universidad con su autonomía, Claro. ahí el gobierno ya no podía incidir. Entonces yo lo acepté, pero a la fuercecita. Porque yo decía en aquel tiempo, yo no vine a Nicaragua para trabajar en la universidad. Claro. Era para trabajar en formación docente a nivel de primaria. Sí. Esa era mi idea, o más a nivel de educación, de colectivo de educación popular y todo eso. Sin embargo, si ahora miro cómo la universidad de nuevo me acogió, ese nuevo contexto que me acompañó en superar ese sentir negativo de cara a, bueno, a la fuerza de estar en un lugar, yo me fui muy pronto adaptando y yo estoy sumamente agradecido con la UNAM Managua y me identifico muchísimo con la UNAM Managua porque me han permitido, bueno, además bueno, una de las cosas que me ayudó mucho, Marcio, fue que ahí en la universidad, como había ciencias de la educación, yo me encontré de nuevo con estudiantes que yo había tenido en la escuela normal en Estelí. Ah, ok. Entonces esto fue bonito. Como ellos se hicieron maestros, y después siguieron estudiando para ser licenciado en algunas de las áreas de ciencia de la educación. Entonces eso me ayudó de nuevo como de el cariño pues, hacia la profesión y hacia el lugar, ¿verdad? Pero para mí la UNAM Managua es especial. La UNAM Managua yo me identifico muchísimo con esa casa de estudio. Muy agradecido porque me permitieron seguir estudiando, primero una especialidad, después una maestría con la Universidad Autónoma de Barcelona. Aparte otros esfuerzos que yo pude hacer de seguir estudiando, hasta el final también el doctorado en Cuba. Y me disfruté mucho tanto mi relación con estudiantes y también la apertura que me dieron en la universidad para trabajar de una manera, con una visión un poco diferente. Como docente de la universidad, nosotros criticábamos muchísimo el nivel que traían los estudiantes de bachillerato. Entonces decía yo, hagamos algo para demostrar que puede ser diferente. Entonces cuando me desperté, muy temprano todavía fui a despertar a colegas míos. Una de ellas es mi compañera actual, Maribel Ochoa. Okay. Pero igual fui donde Monchita, fui donde Iliana, donde Leana, profesor Guillermo, que también en paz descansa, qué horror. Y entonces empezamos a hablar de crear un instituto. Y nos reunimos, bueno, lo hicimos, instituto preuniversitario, y que funcionaba por las tardes en la universidad, en las instalaciones de la universidad. El primer año fuimos nosotros mismos quienes dábamos las clases, pero con una pedagogía diferente. Entonces, esa experiencia que fuimos acumulando de una pedagogía crítica, de una educación popular, también en la educación formal, fue muy, muy interesante. El instituto en sí no tenía personería jurídica, entonces teníamos que crear la personería jurídica y ahí surgió las mismas 6 personas, más Alejandro Raudes y la compañera, muy querida colega mía también, la profesora Doris Miranda Moreno, que fue directora durante mucho tiempo en el mismo instituto. Después también allí la profesora Marta Illescas y la profesora Juanita Gami, ¿verdad? Después ya hubo otro, pero ahí ya me retiré yo. Pero entonces ahí tuvimos el Centro de Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica, okay, que además de tener como proyecto el instituto, también se hizo una gestión para tener cursos de formación técnica. Bueno, toda esta experiencia de SICAP y del Instituto Preuniversitario, yo tuve que dejarlo un poco y dejarlo en manos de otras personas porque a mí me llamaron para trabajar a nivel de Centroamérica. Y entonces durante 10, 11 años yo trabajé acompañando pedagógica y metodológicamente
proyectos socioeducativos en Nicaragua, en El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces era mucha viajadera en vehículo. Esto tiene que haber sido como en 1999, por ahí creo, porque terminó en el 2010. Ah, ok. Entonces primero yo pedí permiso sin salario en la universidad para poder realizar ese trabajo, pero después igual, un permiso así no puede durar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces tuve que renunciar, pero para mí también fue un complemento muy interesante, de cara a, porque muchos de esos proyectos eran de educación popular. Sí. Entonces eso fue muy interesante, el complemento del trabajo académico, ese complemento. Pero además, como yo era el responsable también de formación en ese ambiente centroamericano, entonces se me ocurrió realmente a mí de hablar con la profesora Monchita, que era la decana en aquel tiempo, y plantearle la posibilidad de realizar una especialidad en gestión del desarrollo comunitario. Porque como responsable de formación, como una formación tiene que responder a las necesidades que siente la gente, yo hice una vuelta por todas las organizaciones preguntando qué quieren. Basándome en lo que ellos requerían, yo hice una propuesta y hice una segunda vuelta para afinarlo. Entonces ahí es donde yo digo me ocurrió, pero realmente fueron ellos que aportaron para eso, que yo digo, esto ya es más que solamente un cursito o algunos encuentros de formación. Entonces había, gracias a mi relación con la universidad, había una apertura enorme para convertir eso en una especialidad de 2 años, pero reconocida por la UNAM Managua, y con gente de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Fue súper interesante cómo fuimos construyendo una pedagogía diferente, cooperando entre todas las personas, tanto como cooperamos desde los años 80 también en los diferentes proyectos que tuvimos. Pero como yo había hecho mi doctorado en Cuba, entonces en aquel tiempo no había nadie de los docentes con el nivel de doctorado. Entonces esto fue una apertura que me tuvieron y también muy agradecido yo que pude nuevamente entrar. De tal manera que hasta en el 2011, el primero era un cuarto de tiempo, mientras que todavía estaba trabajando a nivel de Centroamérica, y después un medio tiempo, que yo no quise más porque al final del 2010, nosotros decíamos, a nivel de equipo, todo lo que hemos aprendido, pero vale el esfuerzo, vale la alegría, no la pena, pero la alegría, el esfuerzo, de compartir eso también a nivel de América Latina. Entonces ahí es donde creamos Abaco en Red. Claro. Entonces un espacio virtual, empezamos con un diplomado virtual para compartir esta propuesta pedagógico-metodológica nuestra, que se basa en una visión vital esencial de cooperación genuina. Para decirlo muy breve, lo que es la visión que implica, para garantizar calidad en educación, para garantizar calidad en la vida, necesitamos aprender que el competir no sirve. Competir es excluyente. Si nosotros, el ejemplo de la Olimpiada de Matemáticas, yo se lo he dicho en muchas reuniones con el Ministerio de Educación, la Olimpiada de Matemáticas, que debería ser una jornada donde quienes más tienen que aprender matemáticas lo puedan aprender. La desgracia es quienes más necesitan aprender, no participan, claro, porque solamente es para los mejores. Y aún allí, cuando ya termina y después dicen, este ganó porque este es amigo de este, porque pagó por no sé qué, los cuechos alrededor de eso. Claro. Este es competir, Marcio. Claro. Pero no queremos criticar sin proponer. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? La cooperación genuina. Aprendamos a cooperar genuinamente para garantizar calidad en educación. El colega mío, el docente, la docente que está a la par mía, no es alguien con quien yo quiero competir. Esto es alguien con quien, si cooperamos juntos, podemos garantizar mejor trabajo. A nivel de estudiante, que cooperemos para garantizar de que
todas y todos las y los estudiantes aprendan. Y yo como docente, junto con mis estudiantes, también voy aprendiendo. Entonces, toda una filosofía alrededor de eso. Hemos trabajado un referente ético, un referente pedagógico, un referente metodológico de la cooperación genuina, y donde hablamos de la pedagogía de ser y también la pedagogía de la significación, en el sentido de que todo lo que hacemos en la vida lo significamos. Ahorita vos estás aquí junto conmigo y el compañero, que también le agradezco este trabajo del camarógrafo, Sí. pero los tres hacemos nosotros, construimos un significado diferente de lo que yo estoy diciendo. Y quienes nos escuchan van a hacer también construir su significado. Y este significado se convierte en parte de la realidad mía. No existe una realidad absoluta o una verdad absoluta. Claro. La realidad siempre tiene el componente subjetivo. Por eso nosotros planteamos, por ejemplo, el concepto de objetividad subjetiva, porque siempre tenemos que ver como personas. Sí. Trabajamos, Marcio, trabajamos del 2011, ¿verdad? Ese primer diplomado fue súper bonito, con 30 personas de diferentes países, pero hubo una aceptación tan fuerte de esta visión vital esencial de cooperación genuina a nivel de América Latina, que empezaron, casi digo, llover invitaciones para que fuéramos a hablar de eso en otros países. Claro. Me acuerdo que en el 2015 hicimos como Abaco en Red 14 viajes fuera de Nicaragua en un solo año. Qué súper. Pero igual al final del 2015, cansado, Sí. pero ahí tuvimos nosotros la reflexión, porque teníamos que trabajar el plan estratégico nuevo de Abaco en Red. Y ya de la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina también, esta también ya la teníamos. Pero decíamos autocríticamente, tanto que compartimos en otros países, pero en Nicaragua, ¿qué estamos haciendo? Hemos hecho, y además la esencia de esta propuesta viene del contexto de Nicaragua. Claro. Y después Centroamérica, y después 5 años ya a nivel de América Latina. Y entonces, no puede ser. Entonces empezamos a trabajar nuestra comunicación con el Ministerio de Educación. Y así logramos, además, los planteamientos del Ministerio de Educación en Nicaragua en este periodo, de antes de los años 80 también, pero ahora también, realmente coinciden mucho con lo que nosotros planteamos. El Ministerio de Educación en Nicaragua dice claramente que es con un enfoque humanista, Claro. centrado en la persona, centrado en el ser, centrado en el aprender. Justamente lo que nosotros decimos. Ya no quiero enseñar, quiero aprender junto con vos, para que vos aprendas y yo también. Acompañándonos profesionalmente. Y entonces en el 2016 ya participamos nosotros en varios foros, congresos, que ya fue una constancia a partir del 2016, todos los años, incluyendo este. Sí. Primero presencial, ahora con la pandemia, por supuesto, más virtual. Claro. E hicimos una propuesta al Ministerio de Educación, a formación docente, de trabajar talleres sobre cooperación genuina, sobre esa visión, con los docentes de todas las escuelas normales del país. Sin honorario, pero sí cooperando genuinamente. Y el Ministerio de Educación garantizaba toda la parte material, el transporte. Y pasamos por todas las escuelas normales para un taller. Pero más bien ellos pidieron que nos quedáramos un ratito más en cada escuela normal para otro taller, pero con representantes de las delegaciones municipales de educación. Entonces, en este sentido, nosotros logramos en el 2017 que la propuesta pedagógico-metodológica de Abaco en Red y de la FUPEC, la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, se proyecta a nivel de todo el país, en todos los municipios, por lo menos una persona que ya escuchó al respecto. Qué súper. Y a partir de ahí, nuestra relación con el Ministerio de Educación es muy, muy, muy fuerte, muy bonito, muy interesante. Ahorita nosotros somos parte del grupo local de educación que formó el Ministerio de Educación, que es un gusto poder participar allí. Pero además de eso también, aparte como Abaco en Red y como fundación,
hemos trabajado un proyecto que se llama Vida, que quiere decir valoración intersubjetiva del aprender. Es de una experiencia que conocimos en México y donde nos invitaron a participar en eso, porque este es un movimiento que es un movimiento a nivel internacional. Y esto nos faltaba, porque trabajamos en Nicaragua, trabajamos en Centroamérica, ya a nivel de América Latina. Sí. Entonces nos faltaba el sur global. Entonces ahora estamos en este movimiento con países de Asia, África y América Latina. Muy cortito, que ya miré la seña por ahí, ¿verdad? De que eso se trata de ser una alternativa frente a procesos de evaluación de aprendizaje como PISA o ERCE. Y nosotros lo hacemos en las visitas de los hogares sin que esto se convierta en competir. Visitamos más que todo en el área rural hasta el momento, hogares para trabajar con niños y niñas, con el permiso de las personas adultas. También hablamos con ellos y logramos con el Ministerio de Educación que formación docente a través de las escuelas normales, con sus estudiantes y con sus docentes, nos apoyan en este proceso voluntariamente. Ahorita tenemos pendiente una nueva experiencia en el municipio de Muymuy, por ejemplo en Matagal. Bueno, tuvimos la experiencia de los 16 años de los gobiernos neoliberales que fue nefasta, porque fue prácticamente todo un proceso de, no totalmente privatización, pero sí mucho en esa dirección, y de la educación gratuita ya prácticamente no existía. Entonces, por eso yo me acuerdo muy bien, nuestro presidente, el comandante Daniel, fue una de las primeras cosas que él dijo cuando asumió en el 2007, con el profesor Miguel de Castilla, también claro, que en paz descansa, de que en ese momento, de que la educación nuevamente totalmente gratuita, prohibir cobrar. Pero no solo eso, yo creo que tenemos que ver cuántos programas no hay frente a la educación en función de cobertura, en función de la calidad educativa, las oportunidades de aprendizaje, esa proyección de la educación de oportunidades en el campo, tanto a nivel de preescolar, primaria en el campo, secundaria en el campo, la universidad en el campo. También los hijos, las hijas de nuestros campesinos y campesinas tienen derecho a ser médicos, a ser ingeniera, ingeniero. Sí. Entonces yo creo que ahí no hay comparación, Marcio. Yo creo que si nosotros analizamos desde el contexto educativo en nuestro país, de que aquí solamente hay un gobierno que de verdad tiene una visión de cara a cómo la educación es una educación popular, decía en el evento donde estuve yo el lunes en la mañana, ¿verdad? Como una herramienta para el desarrollo. Yo les decía, cuestionemos eso. No sé si solo es una herramienta. Yo creo que la educación, y más la educación alternativa popular, que nosotros así la planteamos como educación pública, en esencia es desarrollo humano. No es que simplemente es una herramienta para, no, es en esencia desarrollo humano. Una educación alternativa popular como educación pública, y esto basado en la cooperación genuina como visión vital esencial. O sea, como una visión de calidad de vida para todas y todos. Bueno, yo igual le decía al comandante de que fue una sorpresa enorme, ¿verdad? Porque yo de verdad no, de ninguna manera esperaba eso, ni lo había pensado, no, para nada. Pero al mismo tiempo, reflexionándolo también, y también se lo planteé al comandante, de que para mí este reconocimiento, que estoy profundamente agradecido, pero este reconocimiento no solo es para Germán, sino para todas aquellas personas que algunos las mencioné con nombre y apellido ahí, y disculpas por quienes se me han escapado, que a lo mejor también tenían que estar ahí, pero de verdad este es un reconocimiento a todas estas personas con quienes hemos podido trabajar juntas y juntos, construyendo esta visión
vital esencial de la cooperación genuina. En este sentido, muchísimas gracias a todas esas personas, porque este reconocimiento de la Orden de Independencia Cultural Rubén Darío también es de ustedes, de todas y todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Profesor, gracias. Bueno, pues, Marcio, mucho gusto. Y gracias a ustedes. Plomo. Está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará.